Esta semana estuve repasando el sermón que vamos a compartir y quiero invitarte a buscar en el libro de Primera de Pedro capítulo 5. ¿Sí? Ese va a ser nuestro versículo base, nuestro versículo central. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, y vamos a ver en pantalla el texto. Primera de Pedro 5:8 dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El texto comienza diciendo: sed sobrios y velad, ¿no? Como decir, estate atento, despertate, no te duermas. Sabemos que Satanás busca muchas maneras de desanimarnos, muchas maneras de que nosotros caigamos en tropiezos en la vida espiritual, y muchas veces utiliza el desánimo, utiliza la falta de ganas de uno, utiliza la falta de fuerza de voluntad para desanimarnos en la vida espiritual. Entonces pensé, ¿qué mensaje puedo compartir quizás para aquella persona que tal vez está desanimado o desanimada por todo lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué mensaje puedo compartir para mí también, que me fortalezca en la vida espiritual y me ayude a seguir avanzando? ¿Qué mensaje puedo compartir de la Biblia que pueda animarte a salir adelante si estás desanimado en la vida espiritual, si estás deprimido, si estás angustiado? Y pensé en oración, vino a mi mente la historia de Elías, el profeta Elías, que se encuentra en el libro de Primero de Reyes a partir del capítulo 17. Y también, pensando en los tiempos que estamos viviendo, hoy en día está de moda el tema de las series, ¿no? Mucha gente contrata el servicio de cable o de Netflix o algún otro servicio para poder mirar series, ¿no? Hoy está de moda ya hace varios años, ¿no? Tiene una temporada, 2 temporadas, 3, y te van enganchando capítulo a capítulo, y es muy común hablar de series. Entonces pensé, ¿por qué no hacer la serie de Elías? Y en pantalla vamos a compartir una diapositiva con esta serie, cómo, permítanme, esto es un invento personal, cómo yo dividiría esta serie, ¿sí? Con 2 temporadas, donde partimos del capítulo 17 de Primero de Reyes y avanzamos en la historia de este personaje, que tranquilamente se puede hacer una serie fantástica y tendría éxito, titulada Elías el Tisbita, ¿no? La Biblia lo llama así, Elías el Tisbita, proveniente ahí van a ver ustedes en el capítulo 17, que es proveniente de Galaad. Y encontramos a partir de ese capítulo, ¿no? Del capítulo 17 de Primera de Reyes, cómo comienza esta historia, bien abrupta, así, no tiene introducción, va directo al grano, ¿no? Elías prediciendo una sequía. Y ven ustedes ahí, capítulo 1, Elías predice la sequía, capítulo 2, el encuentro con la viuda de Sarepta, después cuando Elías regresa a ver a Acab de haber estado en el arroyo de Querit por un buen tiempo y en la casa de la viuda. El capítulo 4 mostrando a Elías junto con los profetas de Baal y cayendo fuego del cielo, un fenómeno impresionante. Luego Elías orando por lluvia y guiando el carro del rey hacia el palacio. Vemos también que Elías después huye a Oreb y por último el llamamiento de Eliseo. Hasta ahí nosotros podríamos hacer la primera temporada de esta serie, que tendría, creo, un éxito fantástico, porque tenemos fuego del cielo, tenemos un momento donde no llueve por 3 años y medio en la tierra, tenemos una situación donde se resucita un niño, donde Dios hace un milagro multiplicando la comida, donde Dios utiliza a Elías para dar una profecía de que no iba a llover por 3 años y medio. O sea, esta serie sería un éxito total. Luego tenemos un receso, porque en el capítulo 19 de Primero de Reyes, Elías desaparece un poco de la escena, y ahí entran otros personajes en escena en la historia, y luego retomamos en el capítulo 21, vamos ahí, como estás viendo en la pantalla, retomamos en la segunda temporada, ahora sí, partiendo con un encuentro de Elías con el rey Acab en la viña de Nabot, una historia fantástica,
donde Jezabel manda a matar a Nabot, que era el dueño de la viña, para darle esa viña a Acab. Entonces Dios le da un mensaje a Elías y le dice: andá y decile que lo que están haciendo está totalmente mal y que van a tener sus consecuencias. Entonces ahí Elías aparece en escena, enviado por Dios a dar un mensaje a la familia de Acab. Luego el capítulo 2, nuevamente fuego del cielo, ¿no? En la segunda temporada acá, donde hay un encuentro entre Elías y el rey Ocosías. No sé si sabías este detalle, pero Dios utilizó a Elías para que 2 veces descienda fuego del cielo. Esto es interesante. Capítulo 3 de la segunda temporada, Elías asciende al cielo en un carro de fuego, y luego continúa ese ministerio Eliseo que ves ahí en el capítulo 4. Luego el capítulo 5 podemos ver que Elías otra vez aparece en la tierra, cuando Jesús estuvo aquí. Sabemos por el libro de Mateo, Marcos y Lucas que Elías apareció y Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes en ese momento. Vemos que la historia de Elías no termina ahí, sino que podemos hacer un 6º capítulo de esta segunda temporada, a Elías como ejemplo de fe y oración, utilizando el libro de Santiago capítulo 5, y por último pensé en ponerle un 7º capítulo, como para que las 2 temporadas tengan la misma cantidad, y este capítulo va a llegar muy pronto, que es cuando Jesús venga y poder vivir con Elías por la eternidad, ¿no es cierto? Así que pensando en esta serie imaginaria, ¿no?, que podríamos hacerla y tendría un éxito fantástico, quería centrarme en algunas partes de la historia de Elías para mostrarte que todos, incluyendo aquellos profetas grandes de la Biblia, aquellos personajes fuertes, también pasaron por sus momentos de desánimo. Y cómo Dios actuó en ese momento y cómo esa historia puede ayudarnos a nosotros hoy. Te invito a que podamos buscar ahí en Primero de Reyes, fíjate en el capítulo 17, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver en pantalla la siguiente placa, que es, según la serie esta que estamos hablando, ¿sí?, en la temporada 1, el capítulo 1, Elías predice la sequía. Eso se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 17. ¿Ok? Así arranca la historia. Y es interesante porque del versículo de los que estás viendo en pantalla, si ahí tenés registrado de dónde sacaríamos el capítulo 1 de la primera temporada, ¿no? Dios le manda a Elías y le dice: andá al rey Acab y decirle que por lo que están haciendo, por la idolatría que están haciendo, como están viviendo en pecado, no va a llover en la tierra durante 3 años. Y Elías, sin chistar, va, se presenta ante el rey y dice: mira, Dios dijo esto. Cuando Acab recibe esa noticia, ¿no es cierto?, Dios le dice: mira, a Elías, vos vas a dar la noticia y no le va a gustar al rey, entonces te tenés que ir, andate al arroyo de Querit, que yo ahí te voy a alimentar con cuervos, vas a tomar el agua del arroyo y te voy a llevar la comida con los cuervos. Así que Elías, sin dudar, se va al arroyo de Querit, se instala ahí y Dios lo mantiene. Cuando el arroyo se seca, Dios otra vez habla a Elías y le dice: ahora vamos a ver la siguiente placa, que este sería el capítulo 2 de la temporada, ¿no? Dice: andá, hay una viuda que yo ya tengo preparada para vos, que te va a sustentar, ¿sí? Entonces en la siguiente placa nosotros vamos a ver la foto ahí, y en el capítulo 17 continúa con esta historia, y cuando Elías llega a la casa de la viuda le pide agua y le pide de comer. Y la viuda le dice: lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite, que es lo último que me queda para la última comida que vamos a comer mi hijo y yo, y después nos vamos a dejar morir. Entonces uno piensa, un profeta de Dios le está pidiendo a esta mujer que le dé primero de comer a él, siendo que es la última comida que ellos tienen. Pero el profeta le dice: vos confiá que Dios te va a sustentar, no tengas miedo. Así que la mujer, por fe, prepara la comida, le da al profeta, el profeta come, y luego Elías le dice: ahora abrí la vasija de aceite y fíjate en el tarro de la harina y vas a ver que ahí Dios te va a dar la bendición. Así que la mujer va y se fija y comienza a salir harina y aceite, y desde ahí no le faltó la comida para sustentarse. Pasa un tiempo desde que Elías está ahí en la casa, y el único hijo de esta viuda muere. Entonces la viuda le dice: mi hijo murió. Desde que vos llegaste acá, tengo esta tragedia. Arrancamos medio de los tumbos, pero por fe avancé, pero ahora se me muere mi hijo. ¿Por qué?
vos sos un profeta, hace algo. Así que Elías recurre en oración a Dios y le pide que le vuelva la vida a este niño, ¿no? Pide que Dios resucite al niño, y el texto dice que Elías se tiende 3 veces sobre el niño como para darle calor, ora, clama a Dios, y Dios resucita a este niño. Y ahí la viuda dice, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es tremenda esta historia, ¿te das cuenta? Todo lo que Dios va haciendo a través de Elías. Y cuando uno lee la historia, encuentra que Elías nunca chistó, nunca dudó, nunca dijo, no, Señor, pero quizás, ¿por qué? No sé, nada. Él iba adelante enviado por Dios. Luego vamos a ver la siguiente placa, que es el capítulo 3 de esta serie que estamos imaginando, ¿no? Donde Elías regresa a ver a Acab. Luego de estar en la casa de la viuda por mucho tiempo, entre el arroyo de Querit y la casa de la viuda por mucho tiempo, regresa a ver a Acab. Esa historia se encuentra en el capítulo 18 y primero de Reyes. Y Dios le dice, andá a ver a Acab, ¿no es cierto? Y presentate ante él para darle un mensaje. Y Elías va, sabiendo que lo buscaban para matarlo, porque hacía 3 años y medio que no llovía, va y se presenta. No le dijo, no, Señor, pero mirá, me están buscando para matarme, no me voy a presentar. Nada, él fue y se presenta ante el rey. Y le dice, cuando se encuentran, el rey Acab le dice, ¿así que vos sos el que perturba a Israel? Y Elías le dice, no, yo no soy. Ustedes son, que por faltar a los mandamientos de Dios, hoy la consecuencia es que no llueva. Pero ¿sabes por qué Dios mandó que no lloviera? Porque Acab con su casa y muchos del pueblo creían en el dios Baal. Baal era el dios considerado, era el dios de la lluvia, ellos lo consideraban como el dios de la lluvia, de las tormentas, de la humedad, del rocío. Entonces Dios les quería mostrar que Baal no era un dios verdadero, y durante esos 3 años y medio dice la Biblia que no solamente que no llovió, sino que tampoco cayó rocío. Esto es interesante. Así que Dios le dice a Elías, andá, presentate ante Acab. Y él va, se presenta con el mensaje de que reúnan a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y ahí ahora pasamos a la siguiente placa, que es el capítulo 4 de esta serie, donde encontramos que Elías se presenta, único profeta de parte de Dios, contra 850 profetas entre los que adoraban a Baal y los que adoraban a otro dios, que era el dios Asera. ¿Sí? El texto dice ahí que 450 eran profetas de Baal y 400 eran profetas de Asera. Así que imagínate ahora Elías, él solito, frente de 850 profetas falsos. Y la historia cuenta que Elías le dice, vamos a hacer así, dice, ustedes preparen su altar, oren a su Dios, y el Dios que haga descender fuego del cielo será el Dios verdadero. Elías controla toda la situación, ¿no? Con una fe impresionante. Así que los profetas de Baal comienzan sus ritos, sus bailes, dice la Biblia que se cortaban, clamaban a Baal y nada. Y así pasaron horas y hasta Elías se les burlaba y les decía, griten más fuerte, dice que tal vez que su Dios está durmiendo la siesta y no los escucha. O sea, vos imaginate la situación, la confianza que tenía Elías, siendo el único que representaba a Dios, para decir eso, e incluso hasta burlárseles, y dice el texto que se reía y se les burlaba. Cuando los profetas de Baal terminaron de hacer todo lo que estaban, todos sus rituales, y no hubo respuesta, Elías agarró y mandó mojar el altar donde iba a caer fuego del cielo, lo hizo mojar más de una vez, y clamó a Dios y dijo, Señor, tú eres el Dios verdadero, a ti clamamos, demuestra que tú existes. Y en ese momento cae fuego del cielo y consume el altar con el holocausto y se muestra que Dios es el Dios verdadero. Ahora es interesante porque esta historia no termina ahí. Cuando se demuestra quién es el Dios verdadero, cae fuego del cielo. Los profetas de Baal y de Asera son apresados, son muertos. Y Elías se acerca al rey Acab, y fíjate, te voy a pedir que me acompañes en el capítulo 18 de Primero de Reyes, y te fijes en el versículo 41. Fíjate lo que le dice Elías al rey.
dice, sube, come y bebe porque ya se oye el ruido de la lluvia. No estaba lloviendo en ese momento, porque el texto nos va a decir más adelante cuándo cae la lluvia. Pero Elías estaba totalmente confiado, porque Dios le había dicho que iba a llover. Entonces él estaba seguro que iba a llover. Dice, andá, subí, comé, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Y luego manda al criado y le dice, subí a la punta del monte Carmelo, porque ellos estaban en la base, dice, subí a la punta del Carmelo y fíjate qué hay. Así que el criado sube, dice, no hay nada, baja, no hay nada. Volvé a subir, le dice. Sube, baja, no hay nada. Hacelo otra vez. Y así lo hizo 7 veces. En la 7ª vez, mira y vuelve y dice el texto en el versículo 44 que ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces Elías le dice, andá a buscar, decile a Acab que prepare el carro, que descienda de donde estaba, porque había una parte alta en el monte Carmelo donde estaba el rey con sus tiendas. Le dice, andá, decile que baje porque si no la lluvia se lo va a impedir. Así partimos hacia Jezreel, que era el lugar donde tenía el palacio del rey, ¿no? Ellos estaban en el monte Carmelo. Del monte Carmelo a Jezreel, donde tenían que ir, que era el palacio del rey, había 45 kilómetros. Entonces Elías le dice, prepárate porque tenemos un viaje largo y va a llover. Y el texto nos dice ahí en el versículo 45, 18:45, esto no está en pantalla, ¿sí? Esto para que lo leamos ahí juntos de la Biblia. Dice que entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo un gran aguacero, ¿no? Ahí comenzó la lluvia. Y en la siguiente placa, que vamos a ver ahora, dice el texto en el versículo 46 que Elías se puso delante del carro del rey. Vos estás viendo ahí a Elías y en el fondo se ven los caballos con el carro. Dice que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Yo estuve leyendo este libro, Profetas y Reyes, que es donde amplía la historia que estamos nosotros repasando en este momento. Y dice que era tan grande la lluvia que caía, la cantidad de agua, que no se podía ver muy lejos. O sea, apenas se veía a poquitos metros. Y el que manejaba el carro del rey tenía miedo por la cantidad de agua, por los truenos, la tormenta, la oscuridad, que no veía el camino. Y estaban en peligro de caerse del carro. Entonces dice el espíritu de profecía que Dios fortaleció a Elías para que Elías corriera delante del carro. Y es interesante porque también el espíritu de profecía en este libro dice que Elías estuvo todo el día batallando con los profetas de Baal sin alimentarse. Todo el día sin alimentarse. Algunos de nosotros seguramente ha pasado algún día sin comer. A mí me ha pasado que he trabajado todo un día sin comer. No ha sido siempre, ha sido en alguna oportunidad por alguna cuestión, emergencia. Y realmente no es nada agradable, pero Dios te fortalece para continuar con las actividades, ¿no? Entonces dice que Elías estuvo sin alimentarse. Y aparte de eso, que no tenía alimento en su cuerpo, Dios lo fortaleció para correr del Carmelo a Jezreel, que había 45 kilómetros, y corrió bajo la lluvia, en oscuridad y con terrible tormenta, y encima con barro. Esta historia me hace acordar algo. Seguramente escuchaste de la famosa maratón. Bueno, la maratón, según lo que se conoce como la historia, tiene ese nombre, porque Maratón era una playa donde se produjo una guerra entre los griegos y los persas. Entonces los griegos ganaron la batalla y había que ir a avisarle en Atenas a la ciudad de que la batalla había sido ganada, y mandaron a un soldado llamado Filípides para que corriera desde la playa de Maratón hasta Atenas a dar la noticia. Y él corrió 42 kilómetros, 195 metros, luego de haber peleado la batalla contra los persas todo un día, y cuando llegó dio la noticia, la historia cuenta que cayó desplomado muerto, ¿no? De la fatiga, del cansancio. Y de ahí viene la palabra, o la famosa maratón que hoy se corre, que mucha gente la corre. 42 kilómetros, 195 metros. Y se preparan durante muchos meses para esta carrera. Yo creo que nosotros podríamos cambiarle el nombre acá a la historia, porque si Filípides corrió 42 kilómetros,
Elías ya había corrido 45 sin comer después de batallar todo un día, batallas espirituales, Dios utilizándolo para hacer descender fuego del cielo. Encima corrió con lluvia, con tormenta, sin comida en el estómago, y no murió. Llegó bien a Jezreel y corrió más que Filipides. Entonces, más que maratón, yo creo que esa carrera se tendría que llamar Tisbiatón, por Elías el Tisbita, ¿no? Tisbiatón. Una perlita a la pasada simplemente, que me estaba acordando el otro día de ese detalle. Como verás, la historia de Elías hasta acá viene perfecta. Un hombre de fe, de valor, que Dios utiliza para representar su nombre. Y es interesante el otro detalle, porque ahora sí entramos al capítulo 19 de Primero de Reyes, que es el que quiero dejarte y sacar la reflexión de esta mañana. El capítulo 19 vamos a tratar de presentarlo a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía vamos a ir haciendo una pequeña reseña, pero en la siguiente placa, que vamos a ver en pantalla, entramos a esta serie imaginaria que estamos hablando, ¿no? En esta primera temporada, el capítulo 6, y vemos que después de todo esto que hizo Elías, decide huir a Horeb. Y vos decís, ¿por qué Elías huye? Bueno, vamos a leer ahí en casa y vamos a ver el texto en pantalla, Primero de Reyes 19, 1 al 3, que dice de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el versículo 3 dice, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Esto es algo que me llama la atención. Elías, después de vivir tremendas situaciones espirituales representando a Dios en todo esto que fuimos viendo, en profetizar que no iba a llover, en ir sin chistar al arroyo de Querit para ser alimentado por cuervos, en ir sin chistar a pedirle comida a una viuda diciéndole que Dios la iba a sustentar, en resucitar a un niño, en hacer caer fuego del cielo y en confiar en que iba a llover antes que se vean las nubes. Yo no puedo entender cómo Elías de golpe y porrazo huye. Entonces me centré en este detalle y quería mostrarte una cita que encontré en este libro, que te mencionaba, Profetas y Reyes, y la vamos a ver en pantalla también, y vamos a leerla juntos. Fíjate lo que dice esta cita. Parecería que después de haber manifestado valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podría ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios, no estaba exento de las debilidades humanas. Y en esa hora, sombría, le abandonaron su fe y su valor. Se despertó aturdido, caía lluvia del cielo y por todos lados había tinieblas. Olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio, donde no le alcanzaron ni el oído de Jezabel ni la búsqueda de Acab, el profeta huyó para salvarse la vida. Llegando a Berseba, dejó allí su criado y él se fue por el desierto un día de camino. Esto es lo que amplía el espíritu de profecía con respecto a este capítulo de Primero de Reyes 19, hablando de la huida de Elías a Horeb. Y cuando nosotros en el versículo 3 vemos que dice, al llegar a Berseba, nosotros sabemos por la historia del capítulo 18 que Elías había ido a Jezreel. ¿Sí? Cuando él llega a Jezreel, el rey va a su palacio y Elías queda acostado fuera del palacio, durmiendo bajo un techo, mientras veía la lluvia, y él se quedó dormido, agotado del día. Y en la madrugada lo despierta un mensajero del rey para decirle esto, ¿no? El mensaje de Jezabel, que si no lo encuentran para matarlo, dice que los dioses me hagan lo mismo a mí, dijo Jezabel. Así que Elías, ahí es donde se despierta aturdido por la tormenta, las tinieblas, el mensaje, el cansancio, y en vez de pensar, bueno, pero si Dios me ayudó tantas veces y me utilizó, ahora también, no, se levanta y huye. ¿Y sabes cuántos kilómetros había desde Jezreel hasta Berseba?
había 152 kilómetros. 152 kilómetros. O sea que Elías se fue corriendo esa cantidad de kilómetros. Esto es impresionante, a veces lo que el miedo puede hacer, ¿no? Y el texto dice que fue hasta ahí y ahí dejó al criado. Y vamos a ver cómo continúa esta historia. Vamos a ver en pantalla ahora el versículo 4 en adelante. Vamos a leer 1 de Reyes 19, versículo 4 a la mitad del versículo 5. Fíjate que dice, luego de caminar todo un día por el desierto, o sea, llegó a Berseba, dejó al criado y después siguió. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. Entonces, luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Vos podés pensar, pero Elías, escúchame, bueno, ¿cómo tenés esta actitud, siendo que viste semejantes maravillas de parte de Dios, siendo que Dios te mostró que te puede cuidar y ayudar en cualquier momento, incluso al punto de peligrar tu vida? Sin embargo, Elías se olvidó de todo eso. Y ahora vamos a utilizar nuevamente el espíritu de profecía para ampliar este pedacito que leímos. Y vamos a ver la siguiente cita en pantalla para que podamos seguir ampliando la historia. De paso, de esta manera se utiliza el espíritu de profecía, ¿sí? Con la Biblia vamos llevando el hilo conductor y vamos ampliando con el espíritu de profecía. Fíjate. Dice, pero una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito, oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase, y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga, ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel, y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Y la cita sigue y dice, había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Completamente agotado, se sentó a descansar bajo un enebro. Sentado allí, rogó que se le dejase morir. Y dijo lo que nosotros leímos en el versículo, ¿no? Basta ya, oh Jehová, quítame mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Fugitivo, alejado de las moradas de los hombres, con el ánimo abrumado por una amarga desilusión, deseaba no volver a ver rostro humano alguno. Por fin, completamente agotado, se durmió. El texto dice que Elías caminó todo un día por el desierto, ¿no? Y se fue a sentar. Y le pasó lo que nos ocurre a muchos de nosotros cuando estamos desanimados. Tenemos ganas de que no nos moleste nadie, nos acostamos a dormir para que el tiempo pase, nos agarra ese desánimo, ese desgano, esa depresión, esa angustia, y queremos desaparecer muchas veces. Una de las características que tienen las personas que están depresivas es que quieren desaparecer del mundo, desean morirse mucho, ¿no? En esta mañana yo puedo estar hablándole a alguien que tal vez simplemente está desanimado por todo esto que estamos viviendo, porque no puede ir a la iglesia, porque no se puede encontrar con su familia, porque no puede ver a sus hijos, a sus nietos, a sus abuelos, a sus padres. Quizás en esta mañana le estoy hablando a una persona que está depresiva porque no encuentra el sentido de la vida, o porque está depresiva por cosas que le pasaron o que te pasaron, que te desahuciaron. Esta historia es una historia de fe, pero de desaliento también en ciertas situaciones. Y podemos ver que todos, incluso Elías, que fue un personaje tremendo con lo que hizo, pasó por situaciones de desánimo y de desaliento. Ahora, el tema está en qué hizo después, ¿no? Mira, vamos a continuar la historia, vamos a leer ahora, vamos a ver en pantalla el versículo 5, quedamos ahí en la mitad del versículo 5, así que vamos a continuar de ahí hasta el versículo 9 y ahora ya vamos cerrando el sermón de esta mañana. El texto dice, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró
y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué hizo Elías? Se levantó, pues comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y el texto dice que cuando llegó ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Esto me llamó mucho la atención. Vieron el proceso de Elías, ¿no? El ángel lo despierta, le dice: levántate y come. Elías mira la comida, come, toma el agua y ¿qué hace? Se vuelve a dormir. O sea, evidentemente la depresión continuaba. No sé si alguna vez estuviste con una persona depresiva en casa o tuviste que acompañar a alguien depresivo, ¿no? Que no se quiere levantar de la cama, que apenas come y toma algo de agua ahí a la fuerza y ¿qué hace? Se vuelve a dormir. Hasta que un día logramos que se levante, ¿no? Con la ayuda de Dios y con el empuje de la familia, de los amigos. Elías acá tuvo la bendición de que Dios mandó a su ángel. Lo tocó suavemente, dice el espíritu de profecía, le habló suavemente y le dice: levántate, Elías, come, toma agua. Él comió y se volvió a dormir. Aparece por segunda vez porque Elías necesitaba otro empujón. Necesitaba que alguien lo anime en ese momento. Levantó, dice el texto, se levantó, comió y bebió. Y ahora, fortalecido, dice que caminó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Sabes cuántos kilómetros recorrió Elías en ese tiempo? Elías anduvo por el mismo desierto, el comentario bíblico nos dice, que caminó sobre el mismo desierto donde Israel peregrinó 40 años. Y caminó 328 kilómetros. 328 kilómetros. Casi 10 kilómetros por día, caminando hacia el monte de Dios, hacia Horeb. Elías estaba yendo a tener un reencuentro con Dios en el monte Horeb. Y cuando llega ahí, se mete en una cueva, ¿no? Y vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Porque a medida que nosotros vamos avanzando en esta historia, la idea es que esto pueda animarte, fortalecerte en este momento si estás desanimado o desanimada, si estás depresivo, si estás angustiado, si estás bajoneado, como solemos decir. Mostrándote que incluso los personajes más poderosos, más fuertes de la Biblia también tuvieron sus momentos de desaliento. ¿Y por qué nosotros no lo podríamos tener? Elías necesitó 40 días para pensar lo que estaba haciendo, caminar en el desierto solo para encontrarse con Dios, meditar. El espíritu de profecía amplía y dice que él en ese trayecto fue meditando y pensando qué iba a hacer con su vida. Y nosotros también estamos en una cuarentena, ¿no? Donde tenemos que meditar qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Si vamos a continuar echados, durmiendo, esperando a ver cuándo nos van a ayudar, o si en algún momento vamos a levantar la cabeza y vamos a fortalecernos y continuar nuestro camino. Mira, encontré una cita en este libro que te digo, Profetas y Reyes, que habla de esto que estamos mencionando, ¿no? De la historia de Elías, pero que lo lleva ahora, lo aplica a nuestros días. Fíjate, vamos a ver en pantalla la cita, donde dice que a todos, y presta atención al detalle, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en el fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. A todos nos toca pasar por momentos de desaliento en esta vida. Yo no sé cuál es tu desaliento en este momento, tu desánimo.
Pero sí te puedo decir que cuando leí esta historia, fue una inyección de fe para mi vida, porque dije, si Elías pasó por esto, yo también quizás me toque pasar, pero sé que Dios va a estar ahí para ponerme su mano, tocarme, levantarme, fortalecerme, ayudarme. Y yo tengo que poner mi parte, tengo que salir, tengo que caminar. Y si necesito un momento para reflexionar, para pensar, sea un día o 40 días como necesitó Elías, lo tengo que tener, porque no puedo seguir desanimado en mi vida espiritual. Tengo un objetivo que perseguir, tengo una obra que hacer. Hoy vimos en la introducción las 2 temporadas de esta serie. Vos fíjate que Dios tenía muchas cosas preparadas para Elías, y lo vimos ahí con la 2ª temporada, ¿no? Ayudarlo a Eliseo, volver a hacer caer fuego del cielo, dar un mensaje al pueblo de Israel. Y Elías hasta hoy para nosotros es un ejemplo de fe, de oración, de perseverancia. Y la historia termina en este encuentro con Dios, porque cuando Elías llega a Horeb, se mete en una cueva para pasar la noche porque se refugió de las bestias salvajes, dice el espíritu de profecía, y al otro día Dios le pregunta, la famosa pregunta que nosotros conocemos que aparece ahí en el versículo 9 y que la vamos a ver en pantalla a continuación. Fíjate que en el versículo 9, al final dice, llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué cosa? Exacto. ¿Qué haces aquí, Elías? Y no fue una pregunta donde le estaba diciendo, ¿qué haces acá en el monte Horeb? Como preguntándole geográficamente, ¿no? ¿Por qué estás ahí en la cueva? Dios ya sabía geográficamente dónde estaba. La pregunta iba más allá de la parte geográfica. Y si querés saber qué decía, qué significa esta pregunta, qué engloba esta pregunta, bueno, para eso tenemos la ampliación. Vamos a ver la última cita de esta mañana, permitime cortita, vamos a verla en pantalla. La última cita de esta mañana nos dice así. Dios preguntó a su siervo, ¿qué haces aquí, Elías? Y acá viene la explicación de lo que significa esta pregunta, ¿no? Te mandé al arroyo de Querit, después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero, ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Qué pregunta, ¿no? Dios utiliza ahí en la historia del capítulo, dice que primero pasó un viento y Dios no estaba en el viento, luego un terremoto pero Dios no estaba en el terremoto, luego un fuego, Dios no estaba en el fuego, y por último un silbo apacible y delicado. Y en el versículo 13, no está en pantalla, pero en el versículo 13 del capítulo 19 dice que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí Elías tiene un encuentro con Dios en el monte Horeb a solas, recobra su fe y Dios le manda un encargo y le dice en el versículo 15 que tiene que volver por el mismo camino hacia el desierto de Damasco para ir a ungir a Hazael como rey de Siria, y ahí continúa el mandato, ¿no? En ese camino que él vuelve lo encuentra Eliseo y le pide que lo siga por mandato de Dios, porque Eliseo después iba a continuar su legado. ¡Qué historia, hermano! ¡Qué historia! Yo creo que tendríamos éxito haciendo esta serie, ¿no? Elías el Tisbita, ¿no es cierto? ¡Qué historia! Uno piensa y dice, esta persona jamás se podría haber desanimado, porque después de ver semejantes manifestaciones divinas, no se puede desanimar. Pero sin embargo, lo hizo. Pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Y yo quería cerrar este sermón con un texto de Santiago, en el capítulo 5, que es un texto que todos conocemos, o la mayoría. Acompáñame ahí a Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿No? Lo vamos a ver en pantalla también, de hecho lo estamos viendo en este momento.
Y ahí Santiago utiliza a Elías como ejemplo, ¿no es cierto? Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Uno lo lee así esto, ¿no? A la pasada y parece sencillo, ¿no? Elías oró, no cayó lluvia, oró y cayó de vuelta. Pero cuando uno va a los detalles de la historia, amplía con el espíritu de profecía y ve la profundidad que tiene esto, ¿por qué esta historia Dios la dejó en la Biblia? Uno dice, ahora entiendo. Ahora entiendo que Elías no era ni un superhéroe, no era un extraterrestre, era alguien como yo, que se podía desanimar, pero que decidió retomar su camino. Dios estuvo ahí, Dios lo fortaleció, Dios lo acompañó, envió su ángel. Y en esta mañana Dios está enviando su ángel, Dios está hablándote a través de su palabra, para que vos que estás ahí, sentado, sentada en tu casa, acostado, desanimado, triste, deprimido, angustiado, te levantes, comas, te fortalezcas y continúes tu camino. Porque Dios no nos quiere ver desanimados. Dios entiende que podemos pasar por esas situaciones, pero Dios no quiere que esa sea nuestra condición. Dios quiere que sigamos adelante porque tenemos una tarea por hacer, tenemos un legado que dejar. Quería recomendarte que puedas leer en esta tarde este libro, los capítulos que yo leí para este sermón, que es el capítulo 13 y 14 de Profetas y Reyes. Y si estás desanimado y este sermón todavía no te termina de convencer, la Biblia y este libro en esos capítulos te van a ayudar. Por eso, espero de alguna manera ser de bendición a través de este mensaje. Y que Dios te pueda ayudar a salir de tu burbuja, de tu esfera de comodidad, de tu esfera depresiva, y puedas continuar adelante. Y cerrar con lo siguiente. ¿Qué hacemos ahora después de todo lo que compartimos, ¿no? Creo que esta historia de Elías nos tiene que motivar para salir de nuestro encierro. Quizás esta pandemia ha hecho que te encierres en vos mismo. Quizás estás desanimado, desanimada, pero agarrá con lo que tenés, en la medida que podés, y ponete en actividad. Si hay alguna situación que está pasando en tu familia en este momento, que no es nada agradable, que es negativa, tenés fe que pronto va a salir adelante. Pero que eso no nos desanime, que eso no nos tire abajo. Recordemos que tenemos un Dios poderoso que puede hacer descender fuego del cielo, puede resucitar a las personas, puede hacer que llueva o que deje de llover. Puede utilizarte a vos como instrumento de fe, como lo utilizó a Elías. Y recordá que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y que si él salió adelante, nosotros también lo podemos hacer. Vos y yo lo podemos hacer. Oramos ahí donde estamos, inclinemos el rostro. Gracias, querido Padre, porque a través de la historia de Elías encontramos fortaleza para nuestra historia. En esta mañana, Señor, rogamos que si alguno de nosotros está desanimado por alguna situación, pueda recordar que tú estás presente para ayudarnos. Fortalece nuestra fe, guíanos en este camino hacia la eternidad. Acompaña a aquellos hermanos que por alguna razón no están pasando por la mejor situación, sea por enfermedad, sea por algo económico, sea por un problema familiar. Que ellos recuerden que tú estás presente, que tú nunca nos abandonas. Fortalece nuestra fe, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.